Salud desde el alma. Saludos desde el alma. Soy Gonzalo Arcos y les invito a escuchar Salud desde el alma. Soy Eufemia Guamán. Ahora en Salud desde el alma usted descubrirá una nueva realidad, cómo utilizar su conexión mente-cuerpo y con ello va a lograr una perfecta salud y un bienestar total. Salud desde el alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Salud desde el alma. Bienvenidos. Aquí buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal de fin de semana? Estamos iniciando nuestro programa Salud desde el alma con todo ese entusiasmo, con ese ilimitado gusto de poder compartir con vosotros estos minutos, estos instantes de nuestra vida. Espero que la hayan pasado también ustedes muy bien. Yo por lo menos pude descansar un poquito más y disfrutar de la familia, ¿no? Entonces me siento muy, muy agradecida con la vida y queriendo transformar un poquito aquella expresión de Shakespeare, ¿no? Que dice, yo me siento feliz, ¿saben por qué? La respuesta mía es porque confío en Dios, porque confío en el universo. Entonces uno tiene un enfoque hermoso de la vida porque hay una confianza absoluta. Hoy día vamos a continuar, ¿qué les parece? A continuar con todas esas creencias que hemos estado revisando y que han detenido nuestro desarrollo, nos han provocado cierta limitación en lo que queremos alcanzar, que es la felicidad. Porque al hablar de felicidad estamos englobando muchos aspectos de la vida. No solamente la alegría permanente, esa no, sino la paz, la buena economía material, espiritual. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de unas relaciones maravillosas, en fin. Cuando decimos felicidad estamos abarcando todo esto, ¿no? Y los seres humanos todos anhelamos la felicidad. Y por eso vamos a tratar una de las razones de esas creencias que nos limitan, que debemos nosotros detenerlas, cambiarlas, porque nos hacen justamente evitar que logremos lo que anhelamos, la felicidad. Y una de esas creencias es aquella de que no tiene sentido mi vida. La falta de sentido, la falta de misión en la vida puede hacernos pensar que nada merece la pena. Y pues que para qué vamos a luchar por nuestros sueños si esto se va a acabar en algún momento, el rato que menos lo pensemos. Cuando ponemos un para qué tengo esta vida, para qué la vida se me ha brindado, estamos ya viendo como una especie de luz que va a iluminar toda nuestra existencia. Cuando tenemos un sentido, cuando encontramos una razón de para qué vivo, el sentido entonces nos conecta con nuestro móvil diríamos, ¿no? Nuestro motivo más primario, que para mucha gente le resulta difícil entender, porque han sufrido tanto, han tenido tantas vivencias críticas, conflictivas, que dicen, esto realmente no es vida. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado a personas de toda índole, de todo sexo, de toda creencia, en un momento dado decir, mi vida no tiene sentido, o esto que estamos viviendo no tiene sentido? Entonces, preguntémonos, realmente, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Más que por qué es para qué. Cuando nosotros cambiamos el interrogante del por qué al para qué, es más probable que encontremos respuesta. ¿Para qué estoy yo aquí? Pues bien, vamos a ver cuál es el sentido de la vida. Porque la mayoría de las filosofías en general y la religión son las que más se exponen a darnos explicación
de por qué de la existencia. Responden a interrogantes como la finalidad del ser humano, por qué y para qué está el ser humano en esta vida, qué valor tiene la vida o la dirección que debe tomar una vida. Entonces es una pregunta básica de estas dos disciplinas, la filosofía y la religión, y se aplica usualmente solo en los seres humanos, en la vida de los seres humanos, ya que es la única especie que parece tener conciencia y un autoconcepto muy desarrollado como para querer encontrarle sentido a la propia existencia, a la propia presencia en el mundo. Entonces, hay aquí que detenernos, analizar cuál puede ser la razón o cuál puede ser la explicación cuando nos preguntamos para qué. Las respuestas pues han sido muy variadas históricamente, ya han aparecido, podríamos decir, en el arte, los mitos, los cultos religiosos, muchas áreas de la mente humana, de las ciencias humanas han buscado comprender cuál podría ser la causa de la presencia o la ausencia de sentido en la vida, porque muchos consideran que es la felicidad, la búsqueda de la felicidad es la principal, porque para ello quieren ellos atravesar y encontrarle el significado que puede tener la vida, porque sin felicidad, con enfermedad, con angustia, con dolor, con tristeza, realmente no se le encuentra un sentido a la vida. Entonces veamos, la pregunta es por el propio sentido de la vida. Cada uno de nosotros deberíamos interrogarnos, preguntarnos, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es la razón de mi vida? Cuando uno no encuentra, porque dice, no, pues yo estoy trabajando, estoy haciendo tantos esfuerzos, al fin y al cabo voy a morir, ¿qué sentido tiene que yo siga viviendo y que yo haga un esfuerzo determinado si llegado a los 50, a los 70, a los 80 o mucho antes, a los 30, puede morir? ¿Para qué estudio? ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo en nada? Pues aquí es cuando viene la filosofía y la religión a poner un sentido, a dar una explicación a todos esos cuestionamientos que durante tantos años ha realizado cada ser humano, ¿no? Ha sido permanente esto, no es cosa reciente. Toda la vida ha habido esa interrogación, ¿qué sentido tiene la vida? La pregunta entonces por el sentido o propósito de la vida surge principalmente por la evidencia de la muerte. Todos morimos y si todo se acaba, la muerte es inevitable. Entonces, ¿tiene significado la vida? Pues buscarle un sentido a la existencia nos hace que estemos más tranquilos, menos temor a la muerte. El miedo a la muerte desaparece cuando la vida tiene sentido. Y entonces uno se siente con más seguridad, con más confianza, con más valor ante los años vividos, porque no solamente son para uno mismo, sino como, digamos, como un símbolo de que hay un potencial interno poderoso dentro de cada uno de nosotros, que es el que nos mueve a vivir plenamente. Porque hemos visto, ¿no?, durante miles de años, mientras la humanidad ha ido evolucionando, mucho anhelo por encontrar respuestas a esto, pero solamente había el conocimiento que entregaban las religiones antiguas, las culturas antiguas, pero que no se evidenciaba. A medida que la mente humana ha ido desarrollando y ha ido abriendo caminos más, digamos, más abiertos, más amplios, más profundos, se encuentra que la vida no termina aquí, que el cuerpo físico se transformará, pasará a otro estado, pero que la parte energética, la más sutil, la más esencial, esa continúa con vida, porque el asunto está en entender que todo es energía.
la materia, esa piedra, ese mineral, ese vegetal, ese animal, ese ser humano, ese ángel. Todo lo que nosotros podamos imaginar es energía. El pensamiento es energía. Las emociones son energía. Todo es energía y nosotros sabemos que la energía no se pierde, solo se transforma. Entonces, entenderemos que si estamos con este cuerpo físico en estos 40, 50, 80 años, este cuerpo físico se transformará en un momento dado y la energía que lo habita y que le da justamente vitalidad continuará. La muerte no existe. Todo se transforma. Vamos a otro nivel de vida, nada más. Es como pasar de un grado a otro o pasar de una habitación a otra. Pero esto nos resulta difícil entender para muchísimos. Muchísimos dicen, no puede ser. No, y eso hace que caigan en el miedo profundo y en la apatía constante de no saber para qué viven y para qué esforzarse. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos. Estaremos nuevamente con ustedes analizando, reflexionando sobre esta cuestión para mí y creo que para ustedes también sumamente relevante. Volvemos. Continuamos, amigos, amigas, conversando sobre este tema por demás interesante como es encontrarle sentido a la vida. La persona que no encuentra el sentido en su vida es una persona que va a vivir frustrada permanentemente, porque si yo no sé para qué estoy aquí, cuál es mi misión, qué es lo que yo debo hacer en esta vida, todo resultará pues difícil, desagradable, frustrante, complicado, sufrible. Entonces se hace imprescindible el que encontremos la razón de nuestra vida, un para qué. Cuando podríamos decir que hay varias formas de ver esto, ¿no? Unas personas que se lanzan al límite negativo, a ese polo negativo donde no se le encuentra absolutamente nada porque llega la muerte y ahí se acaba todo. Quien considera que la muerte del cuerpo físico, la parálisis del latido del corazón, la falta de respiración, lleva al deterioro del cuerpo físico y se transforma, eso para ellos pues es lógico. No tiene razón de uno sacrificarse, esforzarse, vivir, no tiene sentido, porque no se conoce más nada. Dice, nadie me ha dado una respuesta, nadie ha venido del más allá para decirme que la vida continúa, pero nosotros sabemos que en la actualidad ya hay muchísima evidencia al respecto de que sí, la vida continúa. Ya no tenemos este cuerpo que lo utilizamos aquí para podernos manifestar, pero la vida como esencia, como espíritu, como energía continúa. Y hay evidencia, les he dicho, porque muchísima gente ha tenido esa experiencia de haberse muerto por una enfermedad grave, un paro cardíaco, un cuadro de emergencia crítico que paralizó por unos instantes los signos vitales, y esas personas recuerdan haber continuado sus experiencias en otros planos que se hacían a ellos pensar que a pesar de ver su cuerpo lesionado en el quirófano o en una carretera o en cualquier lugar, ya abandonado ese cuerpo, sin embargo ellos sentían que estaban viviendo plenamente, se sentían ligeros, se sentían sanos y de una manera tan agradable que muchos de ellos no querían regresar. Entonces, esto podríamos decir a las personas que tienen esta creencia de que aquí se acaba todo y no hay razón para hacer nada, pues se podría explicarles, ¿no? Hay otros que dicen, no, la vida es tan corta que lo que hay que hacer es vivir intensamente el presente y disfrutarlo al máximo, sin miedo ninguno, hacer todo lo que se te antoja, todo lo que tú quieras, porque la vida se termina en algún momento. Entonces, es ya una especie de, digamos, un hedonismo, ¿no? Un juego. La vida hay que vivirla intensamente y despreocúpate del resto. Ahora, hay otro grupo de personas, las religiosas, que dan sentido y un propósito a la vida por sí mismas, justamente por ser un don divino.
un don de Dios. La vida tiene valor porque es una oportunidad inmensa que te da la vida de que puedas disfrutar de un cuerpo para vivir emociones, para avanzar, para experimentar cosas que sin este cuerpo no podrías experimentarlo. Entonces, hay muchísimas formas de observar. Yo quisiera hablar un poquito más, avanzar en la actualidad y que nos hablan de un sentido que tenemos aquí y que venimos a vivir ciertas situaciones creadas por papá y mamá y mucho más allá de nuestros ancestros. ¿Por qué razón? Cuando somos concebidos es importante saber en qué pensaban papá y mamá, qué intención tenían cuando se unieron. ¿Era realmente su intención traer acá a un hijo con un alma que pudiera experimentar una vida de hogar maravillosa porque ellos estaban dispuestos a cuidarlo, a atenderlo, a mimarlo, a darle el amor que requería? ¿Qué sentido tenían los padres? ¿Qué pensaban papá y mamá antes de concebirlo? ¿Vivían en paz? ¿Se conocían? ¿Eran amigos? ¿Eran amantes? ¿Eran esposos? ¿Cuál era su plan cuando nos concibieron? Esto es necesarísimo saber y en la actualidad es imprescindible que los seres humanos pregunten a su mamá: ¿por qué me concebiste? ¿Cómo te sentías cuando me tuviste y me concebiste? ¿Cómo te sentías cuando estabas embarazada y cuando yo estaba en tu vientre? ¿Cómo te sentías cuando yo llegué a este mundo? Esto que parece una cosa sin razón es importante porque marca el sentido de la vida que vamos a tener los seres humanos. Si un ser humano vino y fue concebido por un descuido de papá y mamá que no usaron anticonceptivos o simplemente fue una aventura en un momento dado, ese ser humano que viene así no tiene un sentido de vida, no sabe para qué viene, no sabe para qué ha sido concebido. A eso se le llama, dentro de esta nueva rama de la terapia biodescodificación, se le llama un proyecto sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene nuestra vida y por qué nuestros padres nos concibieron? Ahora, que también esto se puede ir mucho más allá. Si papá y mamá no estaban preparados, fue un descuido, no vamos a tener claro nuestra razón de vivir aquí. También hay muchísimos casos, gracias a Dios, que los hijos son bien deseados, bien esperados, bien anhelados. Pero aquí también hay que tener cuidado, porque muchos padres lo hacen: es que ya los primeros hijos ya están grandes y me gustaría tener otro niño para que en mi vejez me cuide. O sea, ya le estamos dando un sentido a esa vida que queremos traer, para que nos cuide, para que nos acompañe. O quiero tener un hijo porque como yo soy abogado, quiero que mi hijo también continúe mi carrera. Y así un sinfín de ideas que tenemos en mente para agregarle como sentido de vida a ese hijo que traemos. Cuando avanzamos en el estudio de la biodescodificación, encontramos que también hay abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, del lado de la madre, del lado del padre, que también nos envían sus mensajes de acuerdo a ciertas reglas que se observan dentro de esta rama de la biodescodificación. Nos ponen ciertas, tareas, abuelos, bisabuelos, que no pudieron cumplir su labor
en vida quieren que sus descendientes lo hagan. Entonces, eso se conoce también como un sentido que dan los ancestros. Vamos ahora sí a hacer una pausa, amigos y amigas. Estaremos nuevamente con ustedes después de un pequeño corte y recuerden el teléfono 2680-594 de Teleradio a vuestras órdenes. Sí. Ya. Estamos nuevamente con ustedes. Vamos a dar esta segunda parte del programa. Ustedes ya saben que a partir de la media hora en adelante, nosotros desde las 11:30 en adelante tratamos de contactar con ustedes directamente con sus llamadas para poder dar más atención a las inquietudes, ¿no? Por eso el teléfono del 2680-594 está a vuestras órdenes. Y tenemos algunos temas interesantes que vamos a tratar hoy día, que están pendientes para la amiga que preguntó sobre el ayuno. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Doctora. ¿Cómo está, amiga? Buenos días. Doctora, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo usualmente soy una persona súper positiva, siempre estoy escuchando su programa, pero hace un mes me dio un bajón terrible, ¿no? Ya. Por más que estuve en la playa, yo siempre estoy agradeciendo, pero no sé qué me pasó. Y sí, ya sé lo que me pasó, porque ahora ya tengo más conciencia. Ya. Entré en pánico. Eso que uno escucha de que sí, que la crisis, todo, me dio miedo. Ya. Y sabe que me enfermé tanto que me tumbó, o sea, pero no me dio fiebre, nada, solamente era la garganta, así ya, en una tos con flema, y yo decía, no, esto no, ¿cuál es el por qué yo estoy así? Entonces, no, es el miedo, definitivamente es el miedo. Entonces comencé nuevamente a decretar, a escuchar, y otra vez ya estoy con fuerza. Pero sí, es verdad, es eso, nos entramos en pánico, de pronto quiebra nuestra fe, nuestra mente, y con las conversaciones que todo está terrible, que qué va a pasar. Entonces dije, no, esto se para, no, yo tengo fe, yo creo en Dios y todo va a estar bien, y ahí me recuperé, pero una cosa horrible. Sí. No sé qué, yo quería comentarle eso con usted, ¿no? Qué bueno, gracias, amiga, porque muchísimas gracias, porque son experiencias que se viven en realidad durante la vida, en cualquier momento, cuando la influencia de los demás es tan fuerte y sobre todo cuando se repite una y otra vez, porque no nos damos cuenta, todavía no nos damos cuenta de que los pensamientos, las palabras son energía y que todo lo que pensamos se hace realidad en nosotros o en cualquier otra persona. Entonces, no nos conviene hablar, pensar y estar dándole mente a aquellas cosas negativas y que no funcionan bien, o que por lo menos creemos nosotros que no funcionan bien. Porque así como nosotros creemos eso, que no funcionan bien, otros creen que es excelente. Entonces viene el conflicto, porque nos lanzamos a una lucha de creencias. Yo creo que funcionan, yo no creo que funcionan. Y en esa pelea estamos dando y desgastándonos, sabiendo que la verdad está en todas partes y que cada uno de nosotros tenemos un pedacito de esa verdad única que hay, enorme, inmensa, y que nos abarca a todos. Entonces nos conviene a nosotros ser positivos, estar pensando cuando viene alguien a decirnos qué te parece, cómo está. Bueno, vamos a salir adelante. Y te insisten, pero mira, bueno, pero vamos a salir adelante, estamos saliendo adelante, lo vamos a lograr. Tratemos de no caer en el error de engancharnos con las críticas, los comentarios negativos, porque mientras más aceptación y más nos enganchemos, pues esto va a crecer. Por eso es que debemos estar muy, muy atentos a todo lo que decimos, a todo lo que pensamos, a todo lo que sentimos, porque recuerden que después de un pensamiento, dependiendo de este pensamiento, de sea bueno, negativo, malo, triste, penoso, así nos vamos a sentir, porque el pensamiento antecede a la emoción. Si yo pienso
que este día me va a ir muy bien y salgo contenta de casa, segura de que todo lo voy a lograr, pues voy a conseguir un día bueno. Pero si hago todo lo contrario, también me va a ir de manera negativa. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? Por eso es que debemos poner más y más atención a aquello que pensamos. Encontrarle, como habíamos hablado en el programa, en la media hora anterior, encontrarle una razón de ser para nuestra vida. Y con esa idea, con ese pensamiento, con ese anhelo de que queremos ser felices, tener salud, tener dinero, tener una vida espiritual sana, tener unas relaciones maravillosas, tener y ser felices, con eso lo vamos a atraer. Es diferente si estamos pensando lo contrario. Bueno, vamos ahora al tema que quería, y agradezco a la amiga que nos trajo esta apreciación suya, ¿no? Muy buena. Y yo quería conversarles sobre el famoso ayuno. Hemos estado hablando en los últimos días sobre lo benéfico que es tener el ayuno si queremos recuperarnos más pronto de una dolencia que estemos viviendo, desde una simple gripe a un cáncer o cualquier cosa que tengamos. El ayuno nos va a favorecer siempre. Por eso es bueno que cuidemos, que tengamos hábitos también alimenticios saludables, que de vez en cuando nos demos nuestros gustos con golosinas, está muy bien, pero que apreciemos lo que la naturaleza nos brinda y que nos favorece para mucha mejoría en nuestra salud. Pero el tema que quería enfocar ahora, aunque no hay mucha información, porque he hablado con personas acerca del famoso 40 días de ayuno, se dice que mucho antes de que Jesús mencionara sobre los 40 días en el desierto ayunando, los 40 años del pueblo de Israel expulsado de su tierra, en fin, los 40 días que se mandan en la Cuaresma, todo eso tiene relación con algo importantísimo en la numerología. Se considera el número 4 y por ende el 40 como el número de la concretización, de la materialización, del poder que tenemos para materializar algo, de la constancia, de la persistencia. Entonces el 4 y el 40 vendrían a hacer eso, y que los seres humanos necesitamos unos 40 días para lograr lo que anhelamos. Y por eso en la biodescodificación también algunos estudiosos y ya expertos en esta rama hablan de la importancia de la cuarentena para lograr una curación completa, porque uno puede hacer una descodificación en un momento dado y la persona sentirse bien, pero requerirá, y el proceso seguirá avanzando hacia la mejoría total a medida que van pasando los días, como que nuestro cuerpo requiere ese tiempo para equilibrarse, para sanarse. Y por eso cuando hay un conflicto de relaciones, por ejemplo, en un grupo familiar, y uno del miembro del grupo familiar tiene una enfermedad grave, tiene un problema grave, se le recomienda que se aleje de esa familia por lo menos 40 días, pero alejarse totalmente de toda persona de su círculo familiar y de su círculo de amistades. Que consiga una persona totalmente ajena y que se aleje, y que el contacto con aquel grupo familiar o de amistades no se dé ni por celular ni por ninguna vía, ningún mensaje, nada. Debe ser una relación que se interrumpa totalmente para que la mente quede libre de la influencia del grupo al que pertenece y que puede estar afectando. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Aló, buenos días, mi doctora. ¿Cómo está, amiga? Por el programa. Doctora, buenos días. Quería pedirle que usted nos dé frases
positivas para, como que dice, ir avanzando en todo lo que es verdad, como decía la señora anteriormente. Todo el mundo comenta que la crisis, que la cosa está difícil, que no hay trabajo, que eso, o sea, cómo poder ir cambiando eso a positivo, no a negativo. Ajá. Gracias, doctora. Gracias, amiga. Sí, vamos a tener eso en cuenta para mañana, en estos días, seguir afirmándoles y dándoles algunas posibilidades para que ustedes cambien, para que ustedes den un giro a lo que la gente les insiste, ¿no? Porque lo escuchamos a cada momento, pero depende de nosotros el que aceptemos o no esas afirmaciones que escuchamos y que les sigamos dando fuerza en lugar de interrumpirlas y modificar nosotros la conversación para girarla hacia la positividad. Bien, vamos nuevamente a un pequeñísimo corte, estaremos con ustedes inmediatamente continuando con su programa Salud desde el Alma. Estamos nuevamente con ustedes, continuamos con el programa Salud desde el Alma. Y bueno, creo que sobre el ayuno hemos mencionado algunas cosas importantísimas. Ya les acabo de decir sobre el número 40 y la necesidad que se tiene de lograr a través de esta limpieza de 40 días, pues lograr recuperar el equilibrio en todos los aspectos. Y si sabemos que nuestro cuerpo está lleno de problemas de salud, pues sería indispensable que consigamos también a través de una alimentación sana por 40 días mejorarla muchísimo. Han logrado personas cambios radicales en su salud haciendo esto. Y lo otro es que la persona que llamó pidió que se hablara, otra persona llamó hace algunos días, sí, pidiendo que se le explicara sobre cómo preparar la coladita que llevaba avena, que llevaba guineo para los bebés. Cuando estuvimos aquí en el programa con la doctora Angelita Pacheco, pediatra especializada en lactancia materna, ella decía pues que hasta los 6 meses la alimentación debe ser solo la leche materna, que a partir de ese momento el niño podía irse incorporando poco a poco con la alimentación que ya tiene la familia. Claro que no le vamos a dar a los 6 meses y un día un arroz con menestra, carne asada, ni cosa por el estilo. Es lógico pensar eso, pero sí el niño puede comenzar a incorporar en su alimentación las papillas frescas del guineo, de la papaya, de frutas como la manzana, la pera, el durazno. Se le puede comenzar con eso poco a poco hasta que al año el niño ya pueda ingerir la comida que come su familia, siempre y cuando sea una comida suave, no pesada. No, por favor, no dar al niño de golpe en un aparato digestivo todavía no maduro, darle la alimentación que come un adulto aún en las altas horas de la noche. Pero en la receta que les di en aquella ocasión, pues estaba la avena y la cebada perlada, remojarla durante la noche para el día siguiente cocinarla, y luego que está cocinada con canela, con clavo de olor, con panela o con azúcar si prefieren, ya le retiran la canela una vez que ha hervido bien, que se ha ablandado la cebada, le retiran la canela, el clavo de olor y le licúan bien con una fruta, puede ser con pera, con manzana, con guineo. Si es con pera y manzana, ellas podrían también ir incluidas cuando están cocinando la cebada, pero pueden ir crudas después de que ya cocinaron la cebada, licuarlas bien y servirla al bebé para que lo consuma. Cuando es guineo, de hecho, no lo van a cocinar, tiene que ir siempre crudo una vez que ya prepararon la cebada. Lo mismo pueden hacer con la avena puede ir cruda, solo remojada, bien remojada desde la noche anterior, para que al día siguiente la licúen con un poco de manzana, con un poco de guineo y le sazonen con panela. O sea, la creatividad de la madre es importante, es necesario que la mamá pruebe y que no le ponga desde el principio mucha cantidad de azúcar. Recuerden que el paladar del niño todavía no está desarrollado y no conviene acostumbrarlo
al alimento muy dulce, por favor no le ponga exceso de azúcar, porque mucha gente, no, es que está desabrido. Está desabrido para usted porque su paladar ya está acostumbrado al exceso de azúcar. No le ponga sal, porque usted lo encuentra simple justamente porque su paladar ya se acostumbró al exceso de sal. Pero tenemos que tomar en cuenta que el niño todavía no tiene este problema y que gran parte de la inclinación por el exceso de azúcar o de sal la hacemos los adultos porque no nos damos cuenta de que el niño podría consumir su coladita un poco simple sin necesidad de agregarle azúcar. Y si mucho desea agregarle, póngale panela o póngale stevia. Y si desea ponerle una pizca de sal, póngale sal de mar. O sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, porque la cebada, la avena también la puede hacer coladitas de sal, cremitas, crema de avena con una pizca de sal o simple. Yo he conocido niños que lo comen así simple y lo encuentran agradable y adultos que siguen comiendo así. Entonces la cebada, la avena cocinada, puede usted prepararla y sazonarla muy ligeramente para que no la sienta usted cargada, ni incline a su bebé al exceso de estos dos venenos blancos, así lo llama en algunos sectores de nutrición, que deberíamos evitarlos, ¿no? Evitarlos, porque cada vegetal tiene su propia sal, las frutas tienen su propia fructosa, dulce. Entonces, lo ideal sería que nos acostumbremos al natural. Y a los niños con mayor razón. Ya cuando son grandecitos, ya tienen cierta libertad en el colegio, en la escuela, en las matinés, pues ya usted no podrá estar al niño cuidándole lo mínimo que coma. Pero ya lo acostumbró su paladar a comer sano. Conozco un niño que no ha probado el azúcar blanca, sino solo la panela, y cuando le dan endulzado con azúcar dice, esto está raro. Claro, porque su paladar está acostumbrado a un alimento más sano, más puro, como es la panela, la caña de azúcar. Bien, ahora sí cerramos el programa, amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos y deseo que tengan el resto del día maravilloso y que Dios los bendiga. Hasta mañana.